Mira cómo tener el poder de sanar en tu vida. Kathryn Kuhlman. Esa noche, algo cambió dentro de mí. No era una emoción, no era un pensamiento, era algo mucho más profundo. Algo que me atravesó el alma como fuego, pero no quemaba, sanaba. Había silencio en mi habitación, un silencio tan denso que podía escucharse. El aire era diferente, pesado, lleno de algo invisible que no sabía describir, pero que mi espíritu reconoció. Supe que no estaba sola. Sentí una presencia tan real que cada fibra de mi cuerpo tembló. Cerré los ojos y fue como si una corriente de poder descendiera desde el cielo, un río invisible que empezó a fluir por dentro de mí. En ese instante, todo cambió. Ya no era la misma. Mis dudas, mis miedos, mis heridas más profundas parecían disolverse en algo más grande, algo eterno. Era como si Dios hubiera decidido tocarme, y en ese toque encender algo que nunca más podría apagarse. No sabía que esa sería la noche en que el poder de sanar entraría en mi vida. No por mis méritos, no por mi fuerza, sino porque el Espíritu Santo me había elegido, y cuando Él toca algo, lo transforma para siempre. Pero antes de ese momento glorioso, hubo noches oscuras, lágrimas, decepciones, y un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. A veces pienso que la gente solo ve los milagros, las multitudes, los testimonios, los cuerpos sanados y las lágrimas de alegría, pero nadie imagina el precio. Nadie ve las noches de soledad, los silencios en los que aprendí a escuchar la voz de Dios, ni los días en que mi corazón se quebraba en pedazos solo para ser moldeado otra vez. Porque antes de recibir poder, Dios te enseña a morir. Antes de que te dé autoridad, te lleva al desierto. Antes de que te llene, te vacía. Recuerdo la primera vez que sentí el llamado. No fue un ángel, no fue una voz audible, fue un susurro en lo más profundo de mi alma. Me dijo: Kathryn, ¿me darías todo? Y cuando digo todo, no me refiero solo a tus pecados, tus miedos o tus lágrimas. Me refiero a todo, tus sueños, tus ambiciones, tu voluntad, incluso a ti misma. Y lo confieso, tuve miedo, porque sabía lo que eso significaba. Significaba morir a mí misma, perderlo todo, para ganarlo a él. Los días siguientes fueron una batalla. No sabía si realmente podía rendirme de verdad. Había partes de mí que todavía amaban el mundo, los aplausos, el reconocimiento, los planes personales. Pero cada vez que intentaba resistirme, esa voz volvía, suave, insistente, irresistible. Kathryn, ¿me darías todo? Y cada vez que la escuchaba sentía que una parte de mí se quebraba un poco más. Una noche no pude más. Caí de rodillas en el suelo y grité: sí, Señor, todo, te lo doy todo, mi vida, mis sueños, mi futuro. Si tú puedes usar algo tan roto como yo, hazlo. Y fue entonces cuando el poder descendió. No un poder humano, no una emoción pasajera, sino una fuerza viva, santa, gloriosa. Sentí que mi cuerpo no podía soportarlo, como si la eternidad se hubiera derramado en un vaso de barro, pero lo soporté. Porque en ese instante comprendí que había nacido de nuevo, no en la carne, sino en el espíritu. Desde entonces supe que donde Él estuviera habría vida, que donde su presencia reposara, los enfermos sanarían, los oprimidos serían libres y los corazones endurecidos serían tocados por la ternura del cielo. Pero ese poder no venía de mí. Venía de una entrega total. Venía de una rendición sin condiciones. Por eso te digo, el poder de sanar no se recibe orando fuerte, ni repitiendo palabras, ni buscando reconocimiento. Se recibe cuando mueres a ti mismo, cuando el yo desaparece y solo queda Él. Ese es el secreto, ese es el precio. Y si estás escuchando esto ahora, es porque quizás Dios también te está llamando. Tal vez Él te ha estado susurrando lo mismo. ¿Me darías todo? Tal vez tu corazón siente lo que yo sentí aquella noche.
Ese fuego suave, ese temblor interior que no sabes explicar, pero que sabes que es real. No lo ignores, porque ese puede ser el principio de tu llamado. Dios no llama a los fuertes, llama a los quebrantados, no busca a los preparados, busca a los disponibles, no necesita perfección, necesita entrega. Y cuando le entregas todo, cuando ya no queda nada tuyo, entonces el cielo se abre y su poder se derrama. Esa fue mi historia, y aún tiemblo al recordarla, porque cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir ese fuego, ese toque divino que cambió mi destino para siempre. Si tú también has sentido alguna vez que Dios te tocaba, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Quiero leerlo. Quiero saber si el Espíritu Santo también ha comenzado algo en ti, porque puede que esta historia no sea solo mía, puede que sea el comienzo de la tuya. Los días después de aquella noche fueron diferentes. Todo a mi alrededor parecía el mismo, pero algo en mí había cambiado para siempre. Caminaba por las calles de la ciudad y sentía que no pertenecía del todo a este mundo. Cada sonido, cada rostro, cada sombra tenía un eco invisible que solo mi alma podía escuchar. Era como si el cielo me siguiera, como si el Espíritu Santo estuviera caminando a mi lado, observando cada pensamiento, cada palabra, cada respiración. Pero con su presencia vino también una prueba, porque el poder de Dios nunca llega sin un costo. Comencé a sentir una guerra en mi interior. Era una batalla entre lo divino y lo humano, entre la voz del Espíritu y los temores de mi corazón. Recuerdo el primer milagro. Fue algo tan sencillo, tan pequeño y sin embargo tan glorioso. Me habían invitado a hablar en una pequeña reunión. Yo no sabía qué decir, ni cómo comenzar. Todo dentro de mí temblaba. Pero sentí que debía hablar de lo que había vivido, de esa noche en que el fuego de Dios me tocó. Mientras hablaba, vi a una mujer en la segunda fila, con el rostro cubierto de dolor. Podía ver el sufrimiento en sus ojos. Sin pensarlo, mis palabras se detuvieron y, movida por algo que no venía de mí, extendí mi mano y dije: «En el nombre de Jesús, sé sana». No esperaba nada, era solo obediencia, pero en ese instante algo ocurrió. Esa mujer gritó y todos miraron. Sus lágrimas se transformaron en risas, se levantó y comenzó a caminar. El lugar se llenó de un silencio sagrado, seguido de un clamor de fe. No había música, no había luces, no había espectáculo. Solo su presencia, solo su poder. Y yo, que había sido testigo de aquel fuego, entendí que no se trataba de mí, se trataba de Él. Esa noche lloré, no por el milagro, sino por el peso de la gloria. Porque cuando la gloria de Dios desciende, no puedes quedarte igual. Te quiebra, te limpia, te transforma. Sin embargo, con cada milagro, también llegaron las voces de duda. Algunos decían que era emoción, otros que era sugestión y algunos incluso que era obra del enemigo. Pero dentro de mí sabía la verdad. Había conocido su poder, lo había sentido en mis huesos y nadie podría convencerme de lo contrario. El Espíritu Santo comenzó a enseñarme algo que marcaría el resto de mi vida. El poder no se demuestra, se manifiesta. Y no se manifiesta para impresionar, sino para amar. Cada sanidad, cada lágrima que Él secaba a través de mis manos era un acto de amor del cielo hacia la tierra. Pero cuanto más obraba, más me probaba. Porque el enemigo siempre intentará robar lo que Dios te da. Una noche, después de un servicio donde muchos fueron sanados, regresé a mi habitación y caí de rodillas. Sentí una oscuridad pesada. El enemigo me susurraba: ¿quién te crees que eres? No eres digna, no tienes poder. Todo esto se acabará. Y por un momento casi lo creí. Pero entonces escuché su voz, suave, tranquila, profunda. No eres tú, Catherine, soy yo en ti. Y esas palabras encendieron otra vez el fuego. Me levanté mis manos y le dije: entonces úsame, Señor, úsame aunque duela, aunque nadie me entienda, aunque tenga que caminar sola. Desde ese día comencé a comprender un secreto. El poder del Espíritu no reposa sobre los grandes, sino sobre los rendidos. Y con cada rendición, con cada lágrima, con cada sí silencioso, su poder crecía. No se trataba de buscarlo, sino de dejarlo fluir.
porque el Espíritu Santo no necesita que lo invoques con gritos, solo que le abras la puerta con sinceridad. Recuerdo un servicio en el que la atmósfera se volvió tan densa, tan gloriosa, que nadie podía mantenerse de pie. Algunos caían bajo el poder, otros lloraban, otros simplemente levantaban las manos sin decir palabra. Yo también caí de rodillas. Sentí que el aire se hacía fuego y que ese fuego me envolvía por completo. Las personas comenzaron a ser sanadas sin que nadie las tocara. Solo por estar ahí, y entonces lo entendí. No era yo quien oraba, era el Espíritu quien se movía libremente. A veces me preguntan, ¿cómo puedo recibir ese poder? Y mi respuesta siempre es la misma: muere primero, porque el poder de Dios no puede llenar lo que ya está lleno de sí mismo. Cuando mueres al orgullo, al control, a la necesidad de ser visto, entonces el Espíritu toma su lugar. Y si tú estás escuchando esto y anhelas ese mismo poder, ese toque divino que transforma lo imposible, quiero que escribas en los comentarios: Señor, vacíame para llenarme de ti. Porque solo los vacíos pueden ser llenos. Mientras más lo buscas, más te das cuenta de que no se trata de buscar poder, sino de buscar su presencia. Y cuando su presencia llega, el poder la acompaña. Yo no pedí tener el don de sanar, pedí conocer a Jesús. Y cuando lo conocí de verdad, descubrí que donde Él está, la sanidad fluye como un río. Pero aún no sabía que lo más grande estaba por venir. Porque pronto los milagros que había visto serían superados por algo más profundo. Una revelación que cambiaría mi ministerio y mi vida para siempre. Hubo una noche, una de esas que parecen eternas. El aire estaba quieto y mi corazón inquieto. Había visto milagros, sí, cuerpos restaurados, lágrimas convertidas en risas, pero aún sentía un vacío profundo, una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Por qué me has dado este poder, Señor? Había fuego, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál era el propósito detrás de ese fuego? Mientras oraba, sentí que su presencia descendía lentamente, como una brisa suave que acariciaba el alma. El cuarto se llenó de un silencio tan santo que me atrevería a decir que hasta los ángeles se detuvieron a escuchar. Entonces lo escuché. Una voz que no venía de fuera, sino de lo más profundo de mí, me dijo: Catherine, el poder de sanar no es para que te admiren, no es para ti, es para que el mundo vea cuánto amo a mis hijos. Yo no te di poder para sanar cuerpos, te di poder para sanar corazones. Las enfermedades del alma son más profundas que las del cuerpo, y solo mi amor puede curarlas. Esa frase me atravesó como una espada. Comprendí que todo lo que había visto, todos los milagros, las multitudes, los aplausos, eran solo una puerta. Una puerta hacia algo más alto, el amor incondicional de Dios. El poder no era un trofeo espiritual, era una responsabilidad, una llama que debía mantener encendida, no por admiración, sino por compasión. Lloré por horas, y en medio de mis lágrimas sentí que Él me mostraba algo. Una multitud, miles de personas con rostros apagados, con corazones vacíos. No estaban enfermos físicamente, pero sus almas sangraban. Y me dijo: a ellos también los sanaré, pero no con tus manos, con mis palabras a través de ti. Desde ese momento entendí que cada palabra pronunciada bajo su unción tiene poder de vida o de muerte, que una frase ungida por el Espíritu puede abrir los cielos sobre una persona, que cuando hablas con su amor, los demonios tiemblan y los corazones se derriten, pero esa revelación no vino sin precio. Con cada paso que daba hacia la gloria, el enemigo levantaba una sombra. Personas cercanas comenzaron a alejarse. Algunos me acusaron de exagerada, otros de falsa, otros de hereje. Me dolió. No te mentiré. Cada palabra hiriente era una daga, pero el Espíritu Santo me susurró: Catherine, el que lleva mi fuego no puede vivir esperando ser entendido. Y eso cambió todo. Aprendí que la unción no te hace popular, te hace diferente. Y ser diferente en un mundo que ama lo común tiene un costo. Hay una soledad que acompaña al ungido, una soledad que no es ausencia de compañía, sino una separación divina.
Y en esa separación, Dios te revela cosas que no todos están listos para escuchar. Una madrugada, mientras todos dormían, abrí mi Biblia. Leí aquellas palabras que cambiaron mi vida. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Lo había leído 1000 veces, pero esa noche fue diferente. El Espíritu Santo me dijo: mira bien, Catherine, las señales siguen a los que creen, no los que buscan señales. Y comprendí el secreto: el poder de sanar no se busca. Te sigue cuando caminas en fe. No persigues el poder, persigues la presencia, y el poder te encuentra en el camino. Es un fruto, no una meta, y mientras más ames a Jesús, más su poder fluirá naturalmente a través de ti. A partir de esa noche, todo cambió. Ya no oraba pidiendo milagros, solo pedía su presencia, y cuando su presencia descendía, los milagros se manifestaban solos, como flores que brotan en primavera sin que nadie las empuje a crecer. Personas eran sanadas sin que yo dijera una palabra. A veces bastaba con que su gloria llenara el ambiente, pero los ataques espirituales también se intensificaron. Hubo noches en que sentía sombras en mi habitación. No las veía, pero las sentía. Eran reales, eran oscuras, eran la resistencia del enemigo ante lo que Dios estaba haciendo. Una vez, mientras oraba, una voz burlona me dijo: veremos cuánto dura tu poder cuando te quedes sola. Y sí, me quedé sola, pero descubrí algo: cuando todos se van, el Espíritu Santo se queda, Él nunca se va. Es curioso. La gente piensa que el fuego de Dios es solo gozo, pero el fuego también purifica. Y a veces, para mantenerlo ardiendo, debes permitir que consuma todo lo que no viene de Él. Amigos, planes, orgullo, incluso el miedo a fallar. Todo debe arder. Y solo cuando no queda nada más que cenizas. El Espíritu sopla sobre ti y el fuego se enciende de nuevo, más puro, más fuerte, más real. Por eso te digo, si anhelas tener ese poder, no busques el fuego, busca al que lo enciende. No persigas el milagro, persigue al milagroso, porque donde Él habita, la enfermedad no puede permanecer, el dolor se desvanece y la gloria se derrama como aceite fresco sobre los que creen. Y te lo repito, no necesitas ser perfecto, solo dispuesto. No necesitas entenderlo todo, solo creer, porque el poder de sanar no es un don reservado para unos pocos, es una herencia para todo aquel que vive rendido ante el Espíritu Santo. Dios no busca manos fuertes, busca corazones quebrantados. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, tal vez sea porque Él te está preparando para algo mayor. Nunca olvidaré esa noche. El lugar estaba lleno. No había espacio para una persona más. Algunos habían viajado días enteros solo para estar allí. Venían buscando un milagro, una respuesta, una señal del cielo. Yo los miraba desde el escenario y sentía un peso santo sobre mis hombros. No un peso humano, sino la carga de una gloria invisible. La misma que había sentido aquella primera vez en mi habitación. Sabía que algo iba a pasar, aunque no sabía qué. El ambiente estaba cubierto por una quietud que no era natural. Las luces parecían más suaves, el aire más denso, como si el cielo hubiera descendido a ese lugar. Levanté mis manos y no dije nada, solo esperé. Y entonces, sin una palabra, sin música, sin esfuerzo, Él vino. La atmósfera cambió en un segundo. Fue como si un viento invisible hubiera atravesado todo el auditorio. Podía oír cómo las personas comenzaban a llorar, a gemir, a reír, a caer de rodillas. Algunos caían al suelo sin que nadie los tocara. Otros levantaban las manos y gritaban: «¡Estoy sano!». Era como si el poder de Dios se moviera de asiento en asiento, de alma en alma, sin barreras, sin control. No podía contener las lágrimas. Yo no hacía nada. Él lo hacía todo. Vi a una mujer, paralizada por años, levantarse y caminar hacia el frente llorando. Vi a un hombre que había perdido la voz comenzar a cantar con todas sus fuerzas. Los milagros eran tantos que nadie podía contarlos. Pero lo más asombroso no eran los cuerpos sanados, sino los corazones quebrantados.
Había una unción tan profunda de perdón que las personas comenzaban a abrazarse entre lágrimas, reconciliándose con Dios y entre ellas. En ese momento comprendí, el poder de sanar no solo restaura cuerpos, sino que restaura almas. Y mientras contemplaba aquello, el Espíritu Santo me susurró: Catherine, esto es lo que sucede cuando ya no buscas hacer, sino permitir. Cuando dejas de controlar, yo fluyo. El fuego de su presencia era tan intenso que apenas podía mantenerme de pie. Sentía que mi cuerpo físico no podía contener tanta gloria. Caí de rodillas temblando y solo pude decir una frase: toda la gloria es tuya, Jesús. Toda, absolutamente toda. El auditorio entero parecía flotar en una atmósfera sobrenatural. No había predicación, ni música, ni espectáculo. Solo una cosa llenaba aquel lugar: su gloria, y cuando su gloria llena un lugar, todo cambia. Recuerdo haber visto a un niño pequeño en brazos de su madre. Tenía el rostro pálido, débil, enfermo. Ella lo levantó al cielo y gritó: Jesús, tócalo. Y en ese instante, el niño abrió los ojos, sonrió y comenzó a hablar. La multitud estalló en gritos de adoración. Algunos decían: Él está aquí, y lo estaba. El Espíritu de Dios caminaba entre la gente como una brisa viva, tocando, sanando, restaurando. Yo me quedé en silencio, porque cuando el cielo habla, el hombre calla. No hay palabras que puedan describir ese momento. No hay forma de explicar lo que sucede cuando la eternidad toca la tierra. Solo puedes llorar, adorar, rendirte. Algunos pensaban que era el clímax de mi ministerio, pero no lo era. Era apenas el comienzo de una nueva etapa, donde entendí que el poder de sanar no era un fin, sino un canal. Dios no me había llamado para ser vista, sino para desaparecer, para que solo su gloria permaneciera. Y quiero que escuches esto con el corazón. Cuando el Espíritu Santo se mueve, no hay límites. Él no depende de tu voz, ni de tu fuerza, ni de tu título. Solo necesita un corazón que diga sí. Y cuando le dices sí, aunque sea temblando, el cielo entero se mueve a tu favor. Ese fue el momento en que entendí que el verdadero poder no es gritar «sé sano», sino estar tan lleno de su presencia que la enfermedad no puede permanecer cerca de ti. El poder no está en tus manos, está en tu rendición. El secreto no está en saber qué decir, sino en saber cuándo callar y dejar que Él hable. Años después, muchos me preguntaron: ¿cómo lograste que el Espíritu Santo se moviera así, Catherine? Y yo siempre respondí lo mismo: no lo logré, me rendí. Rendirse no es debilidad, es el lenguaje del cielo. Y cuanto más te rindes, más poder fluye. No es tu esfuerzo el que sana, es su presencia en tu obediencia. Por eso, cada vez que me invitaban a un servicio, no oraba pidiendo milagros. Oraba diciendo: Espíritu Santo, si tú no estás allí, yo tampoco quiero estar. Porque una sola gota de su presencia vale más que todas las palabras de un sermón. Un solo toque suyo puede cambiar una vida entera. Y esa noche, mientras el auditorio entero lloraba, reía y adoraba, supe que había visto un adelanto del cielo. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Ese mismo poder aún está disponible hoy, no ha desaparecido. No está reservado para unos pocos. El mismo espíritu que se movió aquella noche puede tocarte ahora mismo donde estés. Solo dile: Espíritu Santo, aquí estoy, y observa cómo Él comienza a obrar. Con el paso del tiempo, comprendí que la sanidad no era el destino, era el camino. Un camino que me llevó a entender el misterio más grande de todos. El amor de Dios es el poder más sanador del universo. Y cuando ese amor habita en ti, nada enfermo puede permanecer cerca. Recuerdo una noche en la que todo cambió para siempre. Era un servicio pequeño, humilde. No había luces, ni coro, ni multitudes, solo unas cuantas personas reunidas con hambre de Dios. Entre ellas, una mujer muy anciana, tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Sus manos temblaban, su rostro estaba marcado por el dolor y la pobreza. Mientras hablaba sobre el Espíritu Santo, la vi llorar en silencio, mirando al suelo. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba fría, frágil, casi sin vida. Y entonces, sin pensarlo, solo dije: Jesús te ama. Nada más. No una oración larga ni una declaración poderosa. Solo 2 palabras: Jesús te ama.
y en ese instante sentí que el cielo se abrió. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo un temblor leve en el aire, como el suspiro de un ángel. La mujer levantó su rostro, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos, apagados por años, se iluminaron. Su cuerpo, encorvado por la enfermedad, se enderezó lentamente. La vida volvió a ella, y con una voz suave, casi infantil, dijo: «Lo sé, lo siento». Las lágrimas corrieron por mi rostro. Ese fue el momento en que entendí que el poder de sanar no está en las manos, ni en las palabras, ni siquiera en la fe. Está en el amor, porque cuando el amor de Cristo fluye a través de ti, toda enfermedad, todo dolor, toda cadena se desintegra. El amor es el verdadero milagro. Desde ese día, nunca volví a buscar señales, solo busqué amar. Y cuanto más amaba, más poder fluía. Cuanto más me rendía, más milagros ocurrían. Hasta comprendí que la mayor sanidad no es la del cuerpo, sino la del alma que vuelve a amar después de haber estado muerta. He visto personas sanar físicamente y seguir vacías por dentro. Pero también he visto almas rotas volver a vivir solo con una mirada de Jesús. Y aprendí que el milagro más grande no ocurre en los hospitales ni en los escenarios. Ocurre en el corazón que finalmente se atreve a creer que Dios lo ama, a pesar de todo. Si tú anhelas ese poder, no busques fórmulas, ni técnicas, ni secretos. Solo haz una cosa: conoce al Espíritu Santo, haz de Él tu amigo, tu confidente, tu amor más grande. Y verás cómo, sin que lo busques, el poder de sanar comenzará a fluir a través de ti. Porque donde hay amor, hay poder, donde hay rendición, hay gloria, y donde hay humildad, hay milagros. A veces cierro los ojos y vuelvo a aquella primera noche, el silencio, el fuego, la presencia, y me doy cuenta de algo. Nunca se fue, Él sigue aquí. El mismo espíritu que me tocó aquella noche está aquí, ahora, contigo, leyendo estas palabras. Y si le dices con todo tu corazón: Espíritu Santo, te entrego todo lo que soy, te prometo que lo sentirás, tal vez no en un trueno, tal vez no en un fuego visible, pero sí en esa paz que desciende cuando el cielo roza tu alma. Esa es su voz, ese es su toque. Y cuando lo sientas, sabrás que el poder de sanar ya habita dentro de ti, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. El poder de sanar no se trata de imponer manos, sino de extender amor. No es un acto, es una vida rendida, una vida encendida, una vida escondida en el corazón de Dios. Y ahora te pregunto a ti: ¿estás dispuesto a rendirte por completo para que su poder fluya en ti? Si tu respuesta es sí, escríbelo en los comentarios. Sí, Espíritu Santo, rindo mi vida para que tu poder me use como instrumento de amor. Porque cuando lo escribes lo declaras, y cuando lo declaras el cielo lo escucha. Y cuando el cielo lo escucha, algo comienza a moverse en tu interior. Tal vez ahora mismo no lo veas, pero pronto lo sentirás: una paz, una presencia, un fuego suave. Eso es Él. Y si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, fuiste llamado. Fuiste elegido. El mismo espíritu que encendió mi vida quiere encender la tuya. No mañana, no algún día. Y antes de terminar, quiero dejarte una última promesa. Si aprendes a caminar con el Espíritu Santo, verás cosas que los ojos humanos no pueden comprender. Verás milagros sin tocar, sanidades sin hablar, liberaciones sin gritar. Porque donde Él está, no hay imposibles. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo dentro de ti arde mientras escuchas estas palabras, escríbelo en los comentarios. Él está aquí, porque lo está. Y ese fuego que sientes no es emoción, es la voz del Espíritu Santo despertando tu propósito.